facultad tenemos una camioneta, entonces les pedí que me vinieran a dejar. El que va con micro pues me viene a dejar. Así que me vinieron a dejar en la banda de la facultad. Ay, qué bueno. Sí, y no estamos tan lejos. ¿Desde qué edad vive en Valparaíso? Hace 12 años. Yo soy de Santiago, pero cuando mi hijo nació me cambié a vivir acá. Primero viví en Valparaíso y ahora vivo en Viña, pero trabajo en Valparaíso desde el 2007. ¿Conocía el colegio? No, me sorprendió, está muy bonito, no conocía. Y es grande. Es grande, sí, es súper bonito. Ya. Y es un gusto ver que ustedes los dejan venir como quieran. Sí, la verdad es que sí. ¿Se vincula con el movimiento feminista usted? Bueno, yo soy doctora en sociología, soy profesora de la Universidad de Valparaíso y cuando uno está en las ciencias sociales o en la ciencia biológica, tú consigues dinero para realizar los proyectos a través de lo que se llama Fondesit, que son concursos que los ministerios de la ciencia entregan dinero a los investigadores en los concursos. Entonces yo estoy ya desde el 2016 con proyectos que gané por un curso de investigación que abordan el tema del feminismo y del movimiento social en general, tanto no solo feministas, sino que también de las disidencias sexuales o incluso movimientos que a veces tienen posturas distintas del control, pero que problematizan el género. Y entonces es parte de lo que yo investigo, pero también mi doctorado, que es el tema como cuando tú vas a la universidad, después sigues estudiando, puedes ir a un magíster y después ir a un doctorado, que es lo que te permite trabajar en la universidad, uno hace una tesis. Entonces mi tesis era sobre la epistemología feminista, que es como el fundamento de cómo la ciencia también tiene un aporte y una crítica desde lo que ha sido como la revisión de cómo académicas, científicas, filósofas han pensado la ciencia también como algo donde la pregunta de los feminismos ha aportado una ciencia más abierta, más democrática. ¿Y por qué le llama la atención el movimiento? Es como estudiarlo y... Bueno, yo me identifico con el feminismo también como mujer, como profesora. Ser parte o no del movimiento es algo relativo, porque para algunas personas tú eres parte solo si estás en activismo, es decir, en organizaciones sociales. Yo no estoy en el activismo. Yo estoy más bien en lo que se reconoce como el feminismo institucional, es decir, la gente que está o en la universidad, en la academia o en las instituciones públicas, por ejemplo en el CERNAM, y que desde esos espacios, los colegios, los consultorios, los ministerios, tú tratas de que haya como más equidad de género. ¿Y por qué me llama la atención? Porque yo creo que es un movimiento muy democrático y que aborda todas las dimensiones de la vida, que no es solo un movimiento que quiera ser para las mujeres, ni mucho menos un movimiento contra los varones, sino que un movimiento que cuestiona cómo hombres, mujeres y personas que no sean no personas binarias, estamos obligados a vivir de una manera muy limitada el ser humano, y que entonces yo entiendo que el feminismo ofrece que podamos ser más libres y una sociedad más justa, donde tener un determinado cuerpo no te obligue a tener que, por ejemplo, hacerte cargo siempre del cuidado o no poder estudiar o no poder votar, como se pasa. Por eso me parece un movimiento como muy inspirador, por sus valores de la paz, de la justicia, de la libertad, de los derechos humanos. ¿Participó usted en alguna marcha o evento en Valparaíso durante el gobierno de Sebastián Piñera? Yo participo en las marchas hace hartos años, como desde el 2010 acá en Valparaíso. Y participo como ciudadana, pero ahora es parte de mi objeto de investigación, como se diría, desde el 2016. Entonces, sí, en el segundo periodo estudié las marchas de Valparaíso, pero de manera más sistemática las vengo estudiando, pero participo en marchas desde hace mucho. ¿Y por qué? O sea... ¿Por qué? Porque las marchas son una manera donde las distintas visiones del mundo que tienen los diferentes movimientos sociales, el movimiento estudiantil también, el movimiento feminista, el movimiento de derechos humanos, quieren hacer visible lo que se llama como el espacio público, que es lo que un movimiento social empuja como valores. Entonces en el 2011 eran los movimientos estudiantiles que empujaban que la educación debía ser gratis. Y lo que vimos a partir del movimiento del 2016 en adelante, sobre todo cuando ya 2018, es como el movimiento estudiantil de mujeres, un movimiento feminista más ligado a los colegios y las universidades, empuja las demandas en contra del acoso sexual. Sí, vale, es un tema súper importante. Y eso antes no se visibilizaba, no se asumía que en los colegios o que en las universidades podían haber conductas de acoso
tanto desde profesores como auxiliares o como entre los propios compañeros. Y entonces eso se politizó, dejó de ser un problema privado de que a casi todas las mujeres algo te puede haber pasado, desde un piropo desagradable hasta algo mucho más duro, y que eso se pusiera como un tema de lo cual toda la sociedad tiene que hacer cargo, es algo que se gana porque tú estás en la calle con marchas que son pacíficas, pero que muestran eso. Para usted, ¿cuál ha sido el hito más importante dentro del movimiento feminista? Tiene muchos, porque el movimiento feminista no parte solo ahora. Por ejemplo, en Chile y Latinoamérica ya hay mujeres disputando derechos a finales del siglo XIX, con mujeres en el mundo popular, en la salitrera. Pero un primer hito muy importante son las mujeres que se llaman sufragistas, que es como principio del siglo XX y que empiezan a empujar el derecho a que las mujeres podamos votar. Porque si la mitad de la población no puede votar, lo que se va a hacer en Estados Unidos, que se logró en el año, hoy ya no me acuerdo, 52 si no me equivoco. Y ese fue un hito muy importante. Y después otro hito muy importante es lo que lograron las mujeres durante la dictadura militar, que hay mujeres de los derechos humanos, pero también mujeres feministas profesionales, pero mujeres también pobladoras, que se organizaron en los años 80 para también demandar como un cambio democrático y sacar ollas comunes, la pobreza. Y después creo que lo más importante ha sido el 2018 por su masividad, es decir, porque salieron muchas chicas, chicos y chicas a la calle que antes a lo mejor no habían tenido espacios de formación feminista en estos temas y empezaron a demandar cambios, sobre todo en la violencia de género. ¿Cómo describiría el movimiento feminista en la ciudad de Valparaíso? Comparte algo que tienen todos los movimientos a nivel mundial, que es un movimiento plural. Hay una pura forma de ser feminismo. Hay feminismo más de izquierda, hay feminismo más de centro, incluso feminismo que se identifica más con posiciones de derecha. Pero en Valparaíso yo diría que tiene la particularidad que es un feminismo con mucho trabajo en las organizaciones sociales y populares, por ejemplo, en los cerros. No siempre todos se van a identificar con el feminismo, pero están trabajando demandas de las mujeres. Por ejemplo, hay organizaciones, ahí está la feminista de las universidades, pero en los colegios, en las secundarias también hay hartos colectivos, pero también están en las juntas de vecinos, o por ejemplo hay organizaciones de mujeres migrantes, hay organizaciones que trabajan mucho con el tema de la espiritualidad ancestral, entonces tienen como ritos como ancestrales para ver otra manera. Hay organización feminista o participación feminista en el mundo gremial, por ejemplo, para la marcha del 8M, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, hay muchas reivindicaciones del mundo laboral. Entonces, por ejemplo, marchan trabajadoras de la educación con consigna feminista, marchan las mujeres de la salud, marchan las profesoras. Entonces, es como bien diverso, pero yo diría que es un feminismo bien ligado a los territorios, o sea, como con vida y que no sea hoy en Sí. Y eso igual es como súper bueno porque... Sí, porque a veces en otras ciudades, por ejemplo Santiago, que es muy grande, puede ser un feminismo que está muy separado entre lo que pasa como el mundo más profesional, el más universitario, y las poblaciones están muy lejos, entonces no hay mucho vínculo. Acá como todo está más chico, tú bajas del cerro y ya está en el plan. Entonces, y ahora en los últimos años se ha hecho más visible también como organizaciones feministas hacia el interior, entonces hay organizaciones importantes en Villa Alemana, en Quilpué, incluso en Villa del Mar, que en general no había tanto movimiento, pero en los últimos años también se han visto manifestaciones. ¿Cómo abordó las demandas del movimiento feminista el gobierno de Sebastián Piñera? Yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera en general le costó entender que las demandas del movimiento feminista no eran solo por la equidad, es decir, no era solo por más mujeres en el mundo público, no era solo lo que hacía el CERNAM, que había estado mucho más asociado a la familia, sino que era poner como un problema social la violencia de género. Entonces creo que lo abordó mal, porque no entendió que, bueno, que como que siempre se confunde, hay una cosa que se llama criminalizar la protesta, que es porque las chicas o los chicos están en la calle y a veces puede haber algún evento que puede ser más violento, yo no digo que no exista, pero son siempre minoritarios y la gran mayoría de las marchas feministas siempre han sido muy pacíficas. Entonces creo que le costó darse cuenta que se necesitaba trabajar el tema desde la sala cuna hasta lo que pasa con las mujeres mayores. Creo que no lo dimensionó en su justa medida y que tiende a centrarlo solo en lo que se llamaría feminismo más institucional o la equidad. La equidad es que si el mundo es como es, queremos que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades. Entonces, por ejemplo, en el mundo laboral, que ganen lo mismo hombres y mujeres.
pero no todos los feminismos apuestan por la equidad. Hay otros feminismos que son más transformadores en el sentido más profundo de la palabra, y no quieren solo igualdad de condiciones en este mundo, sino que quieren otro mundo. Entonces, un mundo donde no importa solo el trabajo remunerado, sino que también el trabajo en los cuidados. Yo creo que ahí se quedó chico en la manera en que lo enfrentó. ¿Siente que en el gobierno de Sebastián Piñera se oprimió a la mujer al movimiento feminista? Yo no creo que sea él como persona. En cuanto uno trabaja de la sociología política, no importa tanto Piñera como él. Todo el sistema político chileno en los últimos años le costó dimensionar las distintas movilizaciones, tanto los feminismos como otros movimientos sociales. En Chile hubo mucha movilización en los últimos años de la dictadura, y después en los años 90 hubo como mucho repliegue, como que no había tanta movilización. Y solo en el 2006, cuando aparecen los estudiantes secundarios, los pingüinos, los que empiezan de nuevo a las calles a ser un espacio legítimo. Es decir, un espacio donde se puede protestar, porque la democracia consiste en el derecho a la protesta. Y eso en el 2011 más y en el 2018 más. Entonces yo creo que los gobiernos, no es casual que Piñera en sus dos gobiernos tienen movilizaciones fuertes. En el 2011 son los estudiantes, en el 2018 son los feministas. Y eso también tiene que ver con que las teorías de los movimientos sociales dicen que cuando un movimiento interpreta que este momento de oportunidad política visibiliza sus demandas. Entonces, yo creo que efectivamente hubo mucha represión, hay denuncias digamos, de malos tratos. No es que la policía no pueda intervenir en las protestas, pero tiene que hacerlo con el resguardo de los derechos humanos. Las niñas, sobre todo, hay denuncias de que las niñas fueron manoseadas, por ejemplo, en los carros policiales, no como algo masivo, pero no puede existir ni siquiera una. Entonces, como que ahí no hubo la suficiente escucha política para entender que era una manifestación legítima. ¿Cree usted que en alguno de los dos mandatos de Sebastián Piñera tuvieron influencia en el movimiento feminista en la ciudad de Valparaíso? ¿Por qué y de qué manera? O sea, si el gobierno de Piñera influyó en el movimiento. Sí, y si el movimiento tuvo. Si el movimiento influyó en el gobierno. Y en Valparaíso. Sí, o sea, yo creo que en Valparaíso sí, porque hubieron muchas denuncias de situaciones en la universidad y también en los colegios, que una primera consecuencia es que, por ejemplo, las universidades se vieron forzadas a crear protocolos, y eso también en los colegios. Entonces, eso es algo que no estaba contemplado en el gobierno. No existían protocolos contra el acoso sexual. El acoso era solo acoso laboral, es decir, si entre trabajadoras tu jefe te hacía algo, se podía denunciar. Pero no, entonces ese es claramente un logro del movimiento feminista. Hoy día casi todos los colegios tienen protocolos para canalizar las denuncias de acoso sexual o de sexismo o de homofobia, y en las universidades también. Y entonces, si bien el gobierno de Piñera no lo reconoce en ese momento, se demora muy poco en tener que salir de todas las universidades estos protocolos que han hecho que la gente al menos pueda canalizar denuncias, y en algunos casos se pueda juzgar, no siempre es posible. Yo creo que también el tema de que sacar el matrimonio igualitario después como una ley, también porque el movimiento feminista y el movimiento de las disidencias sexuales como que tienen puntos en común, porque también las disidencias son discriminadas porque no encajan como lo que se espera de un hombre o de una mujer, que tiene que ser hetero, parecer hombre o parecer mujer. Entonces yo creo que también el haber sacado el matrimonio igualitario fue una manera como de mostrar algún signo más abierto, más liberal, en un gobierno que era una coalición, pues no era solo su partido, sino que también y creo que efectivamente le tocó hacerse cargo de lo que había logrado Michelle Bachelet, que era el aborto en 3 causales, y respetar esa ley. Entonces eso también ha sido influencia del movimiento en los gobiernos. Y de los presidentes que han habido hasta el momento, ¿cuál considera usted que ha sido el que mejor ha abordado el movimiento feminista? Uy, qué difícil pregunta, creo que ninguno todavía. Claro, en el gobierno de Bachelet hubo más apertura. Por ejemplo, se logró sacar la interrupción del embarazo en 3 causales. El gobierno actual de Boric lleva muy poquito tiempo para evaluarlo, y él se comprometió con el feminismo, pero creo que en estos 30 años los distintos gobiernos de la concertación y de la derecha no han estado a la altura, porque sobre todo el CERNAM, que fue muy importante, que fue el logro del movimiento de mujeres en dictadura, siempre tuvo demandas mucho más sustantivas por los derechos de las mujeres. Y lo que se ha hecho, y esto hay varias investigaciones que también lo muestran, es entender muy fuerte en las políticas públicas el rol de la mujer, pero en tanto madre. Entonces el CERNAM al principio era mujer y familia. Entonces ha costado entender que las demandas de las mujeres son mucho más radicales, no por violentas, por profundas. Entonces, lo que te digo, no tenemos un sistema de cuidado,
Es decir, el trabajo no remunerado, el trabajo de los cuidados no reconocido como trabajo. Seguimos con un sistema de pensiones que castiga más a las mujeres. En el trabajo remunerado ganan más los hombres que las mujeres a igual salario. Hay carreras en la educación, seguimos teniendo carreras feminizadas. Es decir, trabajo social lo estudian chicas, ingeniería lo estudian chicos. Entonces tampoco hemos interrumpido la educación para mostrar que se pierden talentos cuando tenemos esos prejuicios. Entonces creo que ningún gobierno ha estado a la altura de lo que el movimiento ha demandado. Ha intentado hacer maquillaje, pero equidad, pero el feminismo es mucho más profundo. Y del 1 al 7, ¿qué tan satisfecha se siente respecto a cómo fue el gobierno de Sebastián Piñera en ambos mandatos respecto a la mujer y al movimiento? ¿Y por qué? Porque el movimiento fue muy importante, no solo en los derechos de las mujeres, sino que también en lo que después ocurrió con el estallido social. Y las mujeres estuvieron en la calle, los feminismos fueron parte del estallido. No se entiende el estallido social sin la revuelta feminista del 2018, que se le llama el tsunami feminista. Entonces la intensidad del movimiento feminista, mucho de lo que las mujeres demandaban en las calles en el 2018 es retomado por el estallido. Por ejemplo, la consigna en la dignidad, o el hasta cuándo, o el basta ya, son cosas que las feministas, sobre todo las más jóvenes, venían poniendo en la calle en contra de los feminicidios, por una legislación que permite interrumpir el embarazo en condiciones de seguridad, que no sean que las más pobres tienen que abortar y morir y las más ricas van a una clínica. Entonces muchos de los estallidos tienen una lectura feminista. Después vinieron las tesis, que también dio una... Y eso fue reprimido de manera brutal y significó que hubiera violación a los derechos humanos que se supone que iban a quedar en el pasado y que no quedaron en el pasado. Y que hasta el día de hoy las personas, y hay muchas mujeres que eran parte del movimiento y que han sufrido violencia de Estado. Entonces para mí eso es un uno rotundo por eso, porque creo que no, la manera en que se canalizó y la violencia que se vivió en el estallido de parte de estar con los militares en la calle de nuevo, estar con toque de queda, creo que no se hizo bien. Yo entiendo que había que controlar situaciones de más desmadre y de violencia y de saqueo, eso me parece que está bien, pero hay que hacerlo con una perspectiva de derechos humanos que no se hizo. Porque se pasaron a llevar mucho de los derechos. Entonces no se puede, lo que pasa con el feminismo también tiene que ver con lo que pasó con los derechos humanos, porque de hecho, por ejemplo, yo comparé las marchas del 8M durante los últimos años y las marchas del 8 de marzo después del estallido, son las mujeres y las feministas las que se den espacio en la marcha justamente para denunciar las violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido en el estallido. Entonces creo que por eso no dimensionó lo suficiente. Si las estudiantes que demandaron para el 2018 el tema del acoso también pagaron el pato ellas. Muchas de las estudiantes universitarias que terminaron con demandas en su contra de personas que habían sido acusadas y que pusieron grandes abogados. Se les criticó mucho por loca, porque no era cierto, porque no habían pruebas, cuando sabemos que poner una denuncia por acoso es algo muy difícil, porque es muy difícil de probar. Entonces creo que no lo hizo bien. Muchas gracias por venir y por estar con tan buena disposición para poder responder las preguntas. No, también. Gracias a usted por la entrevista, un honor que me inviten. Siempre es bueno que la universidad también salga para afuera.